Bienvenidos señoras y señores a la hora 22. Gracias por estar con nosotros. Vamos a tocar en esta noche un tema que hemos visto que en los medios de comunicación ha llamado la atención en las últimas semanas. Se trata del caso sobre las condiciones laborales, por ponerle una especificación, del señor Pedro Julio Goyco Guerrero, Pepe Goyco, quien fue militar toda su vida, y la situación laboral precisamente se produce en torno a su pensión, a su puesta en retiro, al recibir un cheque de 4 millones y algo de pesos, el concepto de este pago recibido por él. Entonces hay diferentes aspectos que han traído muchos comentarios sobre este hecho, porque el señor Pedro Julio Goyco Guerrero es una persona pública y de un largo discurrir, sobre todo ligado dentro de la vida militar, a los sectores que han estado en determinado momento en el poder. El señor Pedro Julio Goyco Guerrero tiene como abogado al señor Manny Sierra, que está conmigo hoy día y nos va a hablar sobre este caso. Buenas noches, Manny. Como no, muy buenas noches. Somos dos abogados. El otro se llama Ivo René Sánchez Díaz, es mi compañero de tribuna en estas luchas justas que hemos llevado en beneficio del señor Goyco. Partiendo de algunas de las tantas cosas que aborda en la introducción del tema, lo primero es que nosotros entendemos que él hasta ahora sigue siendo militar, no retirado. ¿Por qué? Porque tenemos una sentencia que le ha favorecido, definitiva, ordenando que se le coloque en la misma condición que tenía antes de que se emitiera el 30 de agosto del 2004 este decreto, que es el que está marcado con el número, a ver si lo puede fijar, por favor. Está marcado con el número 1069-04. Ese decreto, quedó fijado, por la ¿verdad? fecha, y ahí vemos también el nombre firmado, emitido por el doctor Leonel Fernández. Unos 15 días después, 14 días después, sí, que el ingeniero Hipólito Mejía terminara su mandato constitucional, que fue desde el año 2004 a 2004. Es correcto, es correcto. Correcto. Bien, si notas en el decreto que hemos fijado ahí, señala muy lacónicamente en el artículo 2, porque habían dos oficiales que fueron puestos en retiro. En el artículo 2 señala: el coronel Pedro Julio Goyco Guerrero, Ejército Nacional abreviado, queda colocado en situación de retiro, con derecho al disfrute de la jubilación correspondiente. Mientras este decreto se producía, el señor Goyco estaba estudiando en España. Nunca se le notificó. El decreto es lacónico y no dice más que eso. Cuando nos trasladamos entonces a la ley 873 del 1978, que es la ley de las Fuerzas Armadas, no era orgánica en ese momento, cuando se refería a la condición de retiro, señala la ley, y quiero aclararlo así, con estos detalles muy pormenorizados. Cuando señala la ley, en el artículo 203, refiriéndose a la condición de retiro, y dice esa ley, no sé si la está tratando de, pero no se va a poder leer tal vez esa parte. Bueno, ya está ahí. Dice la ley: el retiro es la situación en que se coloca el militar al cesar en el servicio activo, con goce de pensión en las condiciones que las demás leyes y reglamentos prescriben. Punto 1 de ese artículo dice: los beneficios de pensión que se conceden por retiro no estarán sujetos a ningún impuesto fiscal, ni de otra índole, en razón de ser la compensación que las Fuerzas Armadas otorga a sus miembros en retiro. Y dice el artículo 205 de esta misma ley
El retiro es voluntario o forzoso. Dos condiciones. ¿Es voluntario o forzoso? Si es voluntario, lo pide la misma persona. Si es forzoso, lo genera el Poder Ejecutivo, que siempre es la máxima autoridad y puede disponer, pero... Como ha sido este caso. Sí, pero no de manera arbitraria. Ahora, sigue diciendo el texto, es voluntario cuando se concede a solicitud de los interesados. Es forzoso cuando se concede por inutilidad física o por razones de edad o por antigüedad en el servicio, determinándose como tiempo máximo en el servicio activo 40 años. El mínimo era 20 años y el máximo 40 años. Y yo pregunto, a Pedro Julio Goico Guerrero, sin explicar nada el decreto, lo retiran con 19 años, 11 meses y 5 días. Por tanto, ¿fue legal o ilegal el retiro de parte del presidente de la República? ¿Tenía el presidente de la República dentro de sus facultades el derecho a violar la ley? No fue legal el retiro de Pedro Julio Goico Guerrero. ¿Cuántos casos similares de puesta en retiro habrán bajo esas circunstancias? ¿Y cuántos han vuelto que no han generado el escándalo? ¿Cuántos han vuelto que no han generado el escándalo? 100 y pico de oficiales. ¿En qué ha sido afectado Pedro Julio Goico Guerrero dentro de esta situación que tú como abogado llevas y junto con tu compañero llevas a favor de él? ¿Cuál es la afectación profesional, personal, económica, moral? ¿Dónde ha estado la violación al derecho de él como persona o como militar? Bueno, el derecho al trabajo es un derecho fundamental. Ahí hay una violación a ese derecho, a mantener tu familia, a vivir con dignidad. Pero hay una discreción del parte del Poder Ejecutivo para poder poner en retiro cualquier miembro de las Fuerzas Armadas. Es discrecional. No, pero no puede ser un capricho, ni puede ser voluntario. Pero es una potestad, es una prerrogativa. Pero dentro del marco de la ley. Entonces la violación en este aspecto se circunscribe a los 25 días que faltaba para cumplirse los 20 años como mínimo. Ahí arrancamos, con esa primera violación. Ya. Pero resulta que, no obstante, vamos a admitir, bueno o malo el decreto, ¿verdad? Ya está emitido. Okay. No obstante a todo eso, el señor Pedro Julio Goico Guerrero comienza varios años, se mantiene en eso, no lo podía hacer entre el 2004 y el 2012, que fueron 2 periodos continuos que tuvo Leonel Fernández, porque lógicamente no iba a pedirle una reconsideración de su jubilación al mismo que lo puso en retiro. Pero, perdón, Manny, vamos partiendo para que el televidente, que es lo que el televidente quizás hemos escuchado una sola parte. No lo digo en manera negativa, pero hemos quizás escuchado una sola parte. Entonces, yo pregunto para el televidente, la afectación que recibe Pedro Julio Goico Guerrero el 30 de agosto de 2004, el 1 de septiembre, a partir de ahí, ¿cuál es la afectación que él recibe con esa pensión? Yo te entendí perfectamente la pregunta, lo que pasa es que quiero matizarlo en el sentido cronológico para que la gente pueda entenderlo, de lo que ocurrió del 2004, agosto 30, al 2018. Ahora, al 2018, durante todo ese periodo, 14 años continuos, el señor Goico no recibió, buena o mala, de su pensión, un solo centavo. Ah, bueno, ahora vamos entendiendo. Eso responde mucho lo que acabo de preguntarte. 2004, 30 de agosto, estoy pensionado. 168 salarios. Y no recibo los emolumentos que legalmente me corresponden por haber sido pensionado. Oh, ya entendemos. Sí, y entonces, a raíz de todo este revuelo y escándalo, se ha querido decir que para la obtención de la sentencia que se ha obtenido, que pasó el plazo, que debió de reclamarse más anteriormente, o que se engañaron a los jueces al momento de pedirle con un amparo, que es lo que ha ordenado que se reintegre, que no es reintegrar,
no es reintegrar, porque él no estaba cancelado. Se reintegra en el lenguaje militar, conforme a lo que ha venido ocurriendo, a los que están cancelados. Él estaba jubilado. Jubilado. Pero el caso de él, por eso te decía que me permitiera exponerlo cronológicamente, para que la gente me pueda entender. Ahora, Manny, cronológicamente, el primer mes en septiembre, en octubre, en noviembre de 2004, cuando él mira el bolsillo y se siente que no ha caído dinero en su bolsillo, ¿qué pasa? O sea, cuando él ve que no le dan el dinero de su pensión, ¿qué sucede? ¿Qué actitud toma él? Él se mantuvo reclamando. ¿Y la respuesta? No había el decreto. Pero yo lo acabo de ver. Sí, pero el decreto no lo mandaron ni al Ejército ni a la Junta de Retiros. ¿Y cómo yo te demuestro esto que te digo ahora? Que nunca lo mandaron ni al Ejército ni a la Junta de Retiros. ¿Y en la Gaceta Oficial? Sí, pero quienes tenían que, esta gente me decía, mire, yo no tengo el decreto, por tanto, yo no te puedo pagar pensión porque oficialmente a esta institución, por la vía que debe ser, y los militares funcionan por la vía, no ha llegado el decreto. Entonces, en esas atenciones, harto ya de esperar y de promesas, el día 18 del mes de diciembre del 2015 se genera esta comunicación. Esta comunicación tiene 4 solicitudes donde el señor Goico le pide al presidente de la Junta de Retiros, a quien le habíamos estado pidiendo que por qué no lo pensionan, y no le daban ninguna respuesta. Entonces le giran esta comunicación como un elemento de que oficialmente le contesten por la vía. Y él dice, una certificación que indique de manera formal la fecha, día, mes y año en que fuimos puestos en condición de retiro. 2, una certificación donde se haga constar la fecha exacta en que comenzó a ser formalmente ejecutado el referido decreto arriba mencionado. 3, una certificación que establezca la cantidad de dineros que el suscrito, en mayúscula, ha recibido por concepto de pensión desde la expedición del decreto ya mencionado hasta la fecha de hoy, es decir, el día 18/12 del 2015. Y una 4ª certificación que nos establezca la escala salarial devengada al día de hoy por un coronel de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Eso nunca tuvo respuesta hasta que no se le colocaron 2 intimaciones al presidente de la Junta de Retiros. Un paréntesis, si el decreto nunca fue entregado a él, ¿cómo ustedes descubren ese decreto que tú has enseñado acá en cámara? No, porque cuando él lo retiran el decreto fue público. En ese momento fue público. Correcto. Acuérdate que lo que digan en público no es necesario a lo que se transita oficialmente. O sea, salió en la prensa. Correcto, y todo. Se dijo que lo retiraron, bueno, ok. Pero en la parte administrativa de las Fuerzas Armadas no circuló ese decreto. Y ni tampoco se lo comunicaron a la persona afectada, que tiene derecho a exigir. O sea, los dominicanos tenemos que entender, y las Fuerzas Armadas tienen que entender, que el ciudadano tiene derecho a exigir una explicación. Eso es un derecho constitucional. No podía exigirlo porque no tenía el decreto. Pero después de muchos reclamos, la Junta de Retiro nos da a regañadientes esa certificación. ¿Y qué dice ¿Cuándo le dan esa certificación? Nos las da. Fíjate que le remitimos la carta el 31 de diciembre del 2015. Ajá. Nos da esta certificación el 5 de febrero del 2016. En ese interín se transitó una intimación bajo amenaza de demandas al presidente de la Junta, y también se la llevamos al Ejército de la República Dominicana, que nos explique por qué ni siquiera le estaban pagando. Por lo menos en ese momento reclamábamos por qué no le pagan los salarios fruto de la pensión, admitiéndola buena o mala, ya está ahí. ¿Por qué no le pagan? Y dice entonces en esta certificación lacónica la Junta de Retiro lo siguiente: por este medio certificamos que el señor Pedro Julio Goico Guerrero, cédula tal, no se encuentra pensionado por esta institución a los 5 días del mes de enero del año 2016. Es decir, pero hay un decreto del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas
Que dice que está puesto en retiro. Bueno, ¿Y entonces cómo se explica esto? porque tú sabes que se trata de un acto de retaliación y no tenemos que esconder, es un acto de retaliación en contra del jefe de la avanzada, del expresidente Hipólito Mejía. Además de eso, a Pedro Julio Goyco Guerrero, esa administración, le abrió el proceso de la PPCAR. Manny, una parte administrativa de las Fuerzas Armadas se subordina ante el comandante en jefe, porque hay un decreto del presidente de 2004 a partir del 16 de agosto que lo pone en retiro. Entonces debió cumplirse todo ese esquema administrativo que debe ser algo protocolar, mecánico. Así debió, entonces la insubordinación. Así debió ser. Pero ¿cómo se explica esa insubordinación? Habría que preguntarle a ellos por qué no ejecutaron. Y si en lugar de insubordinación, que no es comprobable, ¿por qué no catalogarlo de error o ineficiencia administrativa? No, yo creo que fue una retaliación, no un error. Una retaliación de los militares de esa época. Para nadie es un secreto que los militares, aunque estén juntos en un cuartel y duerman, uno abajo y otro arriba, se viven metiendo los pies. Son enemigos. Viven tumbándose uno y otro. ¿Y esos retaliadores tienen nombre? Bueno, los oficiales de ese momento, los que fueron jefes de las Fuerzas Armadas en ese momento, quienes fueron jefes del Ejército en ese momento, que llegaron con Leonel Fernández al poder el 16 de agosto del 2004. Le abrieron un proceso por la famosa PPCAR a Pedro Julio Goyco Guerrero, que dicho sea de paso, también lo descargaron con posterioridad. Entonces, o sea, traduciendo lo que mencionas de retaliación y el ejemplo que das de por qué sucedió eso, fue un castigo. Así se puede entender, porque es un derecho adquirido que tiene este ciudadano. Usted lo quiera o no lo quiera, él duró ahí. Pero si eso se comprueba, no debe pasarse por alto, pienso bueno, yo. Pasó en aquella administración, pasó en la otra y seguirá pasando en esta y en la que vendrá también. No te sorprende, eso es así. Y va a seguir pasando. Pues no es correcto. No es correcto, ni moral, ni ético, pero es así. Y es sancionable, si se comprueba, es sancionable. Es así, pero fíjate ahora, y seguimos aquí, porque yo quiero plantear la situación para que el público entienda que esto no cayó del cielo así por así. ¿Qué tienes ahí? Claro, aquí yo tengo una carta que entonces se le remite al presidente Danilo Medina en el 2016, porque si Pedro Julio Goyco Guerrero, desde el 2004 al 2016, no estaba pensionado, ¿cuál era la condición que tenía? Bueno, pues entonces eso sí Era está activo. interesante, y para no interrumpirlo, vamos a hacer una pausa para venir y saber la acción legal que ejecutó el señor Pedro Julio Goyco Guerrero en 2016 a través de ustedes, sus abogados, en busca de que se le resarcieran sus derechos y, por supuesto, entiendo la parte económica. Venimos con esa carta del presidente hacia el presidente Danilo Medina después de la pausa comercial, hoy conversando con Manny Sierra, abogado de Pedro Julio Goyco Guerrero, Pepe Goyco, para este caso tan interesante de su puesta en retiro y no recibir durante 14, 15 años ni un solo centavo. Interesante el tema. Venimos ahora. Continuamos conversando con Manny Sierra, abogado de Pedro Julio Goyco Guerrero. 2016, ustedes, Pepe Goyco, sus abogados, envían una carta al presidente en ese momento, el licenciado Danilo Medina. ¿Con qué intención? Bien, en las conclusiones, en la parte final, se le pide al expresidente Medina lo en siguiente. el asunto, ¿cuál es el asunto? No, le estamos pidiendo, en la parte final, en el resumen, ¿verdad? Ya. Le estamos pidiendo, primero, que proceda a reconsiderar. Ya le estamos diciendo, la reconsideración es una vía de pedirle al funcionario que la decisión que tomó
Y aquí, aunque si no lo hizo el presidente Danilo Medina, lo hizo el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Desde luego, se Como le está en la pidiendo continuación, al Poder Ejecutivo, se le está que pidiendo eso. reconsidere Ya. la puesta en retiro del señor Pedro Julio Goico Guerrero, porque lo han retirado sin que haya violado la ley, sin que haya sido sometido a un juicio disciplinario. Y sin haber cumplido el tiempo mínimo. Y sin que le haya pedido que lo pensionen. Ya. Por tanto, le estamos pidiendo que reconsidere el decreto 1069 del 2004 y que se ordene el reintegro con todos los derechos que como coronel gozaba al momento de la irregular, dice desvinculación, pero es jubilación, contraria a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas y la Constitución de la República. Entonces, el presidente de la República a esta comunicación... ¿Qué fecha tiene esa comunicación? Esta comunicación es del 22 de enero del 2016. Ya. El día 26 de enero del 2016, mediante el oficio número 46, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, se lee ahí arriba, don César Pina, le envió esta comunicación al ministro de las Fuerzas Armadas de ese momento, al teniente general Máximo William Muñoz Delgado, y dice lo siguiente: solicitud de recomendación. Anexo, oficio número recibido en fecha 22 de enero del 2016, que es este, ¿verdad? Suscrito por el coronel Pedro Julio Goico Guerrero y anexos. Me permito remitirle la comunicación anexa a los fines de que ese despacho nos ofrezca sus consideraciones y recomendaciones al respecto a la mayor brevedad posible. César Pina Toribio. Ya. Cuando esto llega al Ministerio de las Fuerzas Armadas, el ministro de las Fuerzas Armadas, mediante este primer endoso, oficio, porque tenemos todo el recuento, porque hubo una periodista que alegadamente le dieron una información que creemos que se la dieron toda, pero que solamente hizo uso de la que ella quería difundir por unos asuntos particulares que ella mantiene con el señor Pedro Julio Goico Guerrero. Unas contradicciones y unos resentimientos y unos odios que son de ellos, Ya. que no vienen ahora al caso, para lo que estamos discutiendo. Y entonces en este oficio, que es el primer endoso, este es de fecha 3 de febrero del 2016, aquello eran de enero, ¿verdad? 26 y este es de febrero, dice el ministro, remitiéndole al presidente de la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas, asunto, solicitud de recomendación, anexo, oficio número 46, el que llega de Palacio, de fecha 26/01/2016, referido cortésmente para ponderación, estudio y recomendación. Máximo William Muñoz Delgado. ¿Qué hace entonces el presidente de la Junta de Retiro? Estamos viendo el protocolo, por eso te dije, déjame exponerlo cronológicamente en el tiempo. Y va bastante fluido a partir de la solicitud que se le hace al presidente Danilo Medina. Esto es para que la gente nos pueda entender, para que vea que la versión que se difundió mediáticamente no obedece a la verdad en gran parte. Y que hubo una manipulación de la información. Dice aquí entonces el segundo endoso marcado con el número 0445 de fecha 3 de febrero del 2016 del presidente de la Junta de Retiros al encargado de división legal de la Junta de Retiros de las Fuerzas Armadas y al encargado de la división de retiros de esa Junta de Retiros de las Fuerzas Armadas. Solicitud de recomendación. Referido cortésmente para estudio, opinión y recomendación. Fíjate que son lacónicos en lo que quieren, son puntuales. O sea, ahí lo que veo es que cada quien se va pasando como si fuera palomita en zinc caliente, o sea, se va... El protocolo. Sí, no hay ningún avance. No, aquí comenzamos a avanzar un poco. Bueno. Entonces aquí tenemos el oficio, que es el tercer endoso, así le llaman ellos, ¿verdad? El tercer documento. Y entonces, ¿quién lo emite? En este tercer documento lo emiten los consultores de la Junta de Retiro, que son 2 coroneles, que son abogados. Correcto. Y entonces ellos le recomiendan al presidente de la Junta de Retiro. ¿Qué fecha va teniendo eso? Este tiene el 5 de febrero del 2016, porque va fluido y va rápido. Pero fue el mismo día prácticamente todo. Sí, ellos lo transitan rápido. Oh, ya. Recuérdate que viene una comunicación de Palacio averiguando. Eran unos papeles muy calientes y nadie quería tenerlo en las manos. Así es. ¿Y qué dice aquí
en la parte dispositiva, después de ellos asumir, decir una serie de motivaciones y de consideraciones refiriéndose al coronel Pedro Julio Goico Guerrero, ellos terminan diciendo en esta parte: por todo lo expuesto precedentemente, y salvo el mejor parecer de ese superior despacho, del presidente de la Junta de Retiro, somos de opinión que el ex coronel Pedro Julio Goico Guerrero permaneció en servicio activo un periodo de 19 años, 11 meses y 5 días, por lo que al momento de la emisión de dicho decreto no cumplía con el requisito de los 20 años mínimos exigidos para optar por el derecho de pensión, de conformidad con lo establecido en el artículo 222 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas número 873 de 1978. Esa es una respuesta técnico-jurídica o jurídico-técnica. Al presidente de la Junta de Retiro. No conforme con esta respuesta, la Junta de Retiros, porque tiene una solicitud desde el Palacio, desde el consultor. En esta resolución, que es más larga en el papel y más larga en las motivaciones, si ve, vamos a ver la fecha. Esta dice que es, vamos a ver si la 10 fija. de febrero 2016. Exacto. Bastante rápida también esa resolución. Exacto. En el tiempo. Entonces, dice, 4 días después. Exacto. Dice esa, también atendiendo a las motivaciones de la Ley 873 de 1978. Y dice entonces, en la parte dispositiva, después de una serie de consideraciones, y aquí entra lo bonito, dice: la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas, en ejercicio de sus atribuciones legales, después de haber estudiado el presente caso, resuelve, primero, que por todo lo expuesto anteriormente se determinó que no procedía la concesión de pensión correspondiente al ex coronel Pedro Julio Goico Guerrero, en virtud de que él mismo permaneció en servicio activo los mismos años, 19 años, 11 meses y 5 días. Por lo que al momento de la emisión de dicho decreto no cumplía con el requisito de los 20 años mínimos exigidos para optar por el derecho de pensión de conformidad con lo que establece el artículo 222 de la referida ley. Dice entonces, si ustedes entienden prudente, nosotros no lo recomendamos, ustedes pueden reconocerle los 25 días faltantes para poder colocarlo en condición de retiro y nosotros admitirlo como coronel. Pero eso hubiese sido incorrecto. Es correcto, todo ha sido incorrecto. Pero yo no puedo fabricarme 25 días de alguien sirviendo en ningún lado si no existieron esos 25 días de servicio. Entre el 2000... ¿Y eso se escribió? Sí, vamos ahora. Eso es incorrecto. Vamos ahora. Entre el 2016 y el 2018, en el 18 es que se genera todo, a partir del 18, con la resolución que sale, es que se genera todo el escándalo. ¿Por qué? Porque siendo el último ministro... Perdón, te saltas 2 años. No se hizo nada. Ah, ok. No se hizo nada. No se hizo nada. No, el presidente Medina no dio respuesta a la instancia. Ni Nelson Williams hizo nada. Por tanto... Ni el consultor jurídico, nadie. Okay. Por tanto, la carta que nosotros hicimos obtuvo una respuesta. Lo que quiere decir entonces que jurídicamente me abrieron los plazos para una serie de procesos que yo podía instaurar a partir de ese momento, porque me respondieron mi crítica al decreto originario del 2004. Pero ustedes en todo momento, 2016, ignoraban la existencia de esta documentación que hoy tú lees aquí en televisión. Así es, porque no me la querían dar. Y esa la fueron construyendo sobre la marcha de los requerimientos del señor Goico. Entre el 2016 y el 2018, Pedro Julio Goico no recibió un solo centavo. En la administración del general Paulino Sen, del ministro de las Fuerzas Armadas, entonces ellos deciden reconocer por una resolución esos 25 días y le pagan. Aquí entra lo más grave. Primero, es ilegal porque la base jurídica de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas no le permite al ministro de las Fuerzas Armadas asumir ese tipo de posición. Son claras la condición del ministro de las Fuerzas Armadas, las funciones, y mucho más claras son las funciones de la Junta de Retiro. Por tanto, ni uno ni otro podían hacer lo que hicieron con la resolución que ha generado todo el escándalo. Ellos dicen, hacen una resolución y le reconocen a Pedro Julio Goico Guerrero la condición de general. Y ¿tú tienes esa comunicación? No, eso no me la han querido dar todavía, pero se la dieron ligeramente a Nuria recientemente, a la periodista Nuria Piera,
que pidió esa información de manera legítima por la ley del libre acceso a la información. Pero solicítenlas ustedes por esa misma No, vía. se la hemos solicitado por acto de alguacil, que es mucho más comprometedor todavía, y no nos las han querido dar. Pero ya eso es un asunto que vamos a discutir más adelante. Pero lo que te quiero decir es, se emite esa resolución y ahí es cuando le pagan por concepto de salarios de 168 meses. Ok, pero la resolución entonces, ¿en qué consiste? En pagarle por concepto de salario 4.325.000 pesos con unos centavitos ahí. Ese es el sueldo de un coronel en todo ese tiempo. No, nosotros no sabemos cómo hicieron el cálculo. ¿Por qué? Pero si es salario, Sí, se reconoce entonces que está activo. correcto, y tenía que pagarlo el Ejército de la República Dominicana. ¿Y lo pagó el ejército? No, lo pagó la Junta de Retiros. ¿Y bajo qué capítulo? Exacto, que dice que no lo puede reconocer, que no lo admite, porque él no cumple legalmente con lo que le manda a ellos, a la Junta de Retiros, la ley O sea que orgánica de el las Fuerzas señor Armadas. Pedro Julio Goico Guerrero, Pepe Goico, está ahora en un limbo militar. Así es. Él no sabe si está activo, si está pensionado. Así es. Le pagan por salario. Sí. El día 25 de abril, ayer, él recibió su salario. No, después de la resolución del 2018, Ajá. la que hace Paulino Sen, que aquí es que entra lo importante. Y la gente dice, bueno, pero ¿por qué Pedro Julio Goico Guerrero recibió 4.325.000 pesos? Ese era un dinero de él. ¿Cuántos meses hay ahí calculados? 168 meses. Y cuando se saca un promedio, ¿cuánto? No dan, era más dinero. Y él se lo reclamó porque le pagaron el 60% del salario. Del salario, del último salario, o sea, Sí. del salario de un coronel. Le pagaron desde el 2004 hasta el 2013, le pagaron el 60%. Y lo especifica el Correcto. concepto del cheque. Sí, lo especifica. Esa es la única verdad. Entonces no de es toda la salario. información. No es salario. No, es que tampoco tú me puedes retener de la liquidación, de la indemnización, de las prestaciones. Tú no me puedes retener el 40%, viejo. Lo dice la ley, que te lo voy a presentar ahora. ¿Y qué postura oficial? Porque hasta ahora, y repito lo que dije en el primer segmento, hemos escuchado una parte, la parte de ustedes, los abogados, y la parte de Pepe Goico, pero no hemos escuchado la parte formal de las Fuerzas Armadas. ¿Qué dicen ellos formal a ustedes? No, por las ejemplo? Fuerzas Armadas dice, bueno, a usted le pagaron, pero bajo una confusión que genera Paulino Sen, que dice, nosotros le pagamos a Pepe y hay un decreto que lo asciende. No es verdad que hay decreto que lo ascienda. Estamos esperando y le hemos pedido actualmente a la Junta de Retiros, mediante un acto de alguacil, que nos dé, 1, el concepto del cheque, 2, que nos dé el decreto, que dejó sin efecto el decreto que emitió Leonel Fernández, porque para que exista otro decreto tienen que anular claro. o derogar el decreto que emitió Leonel Fernández. No hay decreto. Y le hemos pedido además que nos diga bajo qué texto legal de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas a un oficial de su salario se le puede retener el 40% y el 20%. Es decir, desde el 2004 al 2013 le retienen el 40%. Del 2013, Pero ese cálculo del 40% es retención que ustedes hacen en base a qué? No, lo ¿A hace, su sueldo normal? sí, lo hace las Fuerzas Armadas, que nosotros le estamos pidiendo ahora que nos explique a la Junta de Retiro Ajá. por qué concepto, bajo qué texto legal es que le retienen el 40% y desde del 2013 al 2018 el 20%. ¿Y a dónde fue a parar ese dinero que le han retenido a él? ¿A dónde fue a parar? ¿A qué fondo fue a parar? Y ese 40% retenido durante la primera parte de esos años y luego el 20% de 5 años más, es tomando como referencia el nivel de sueldo de un militar coronel activo o de un militar coronel retirado. Eso es lo que estamos preguntando, porque nosotros no sabemos bajo qué marco es que se ha hecho la retención. Y la gente se preguntará, pero tú recibiste el dinero. Pero eso deja mucho que decir. Sí, lo recibimos porque era de él. Y era mejor, perdía menos recibiendo esa parte que no recibiendo ninguna, porque
En el 2018, señores, no había recibido, y eso debía ser lo que la gente le llame la atención, lo crítico debía ser, primero, que lo cancelan sin violar la ley, y segundo, que durante 14 años corrido, la Junta de Retiro o el Ejército de la República Dominicana retiene su salario que le genera un interés, que le genera un beneficio, y eso tampoco se lo ha concedido. Bueno, entonces, a mí me llama mucho la atención, y empecé a mencionar que deja mucho que decir y habla muy mal de la organización contable que en este caso ha aplicado, de acuerdo a lo que ustedes mencionan, la Junta de Retiros. Verdad. Puede tener la seguridad que esa es la única verdad. Y las Fuerzas Armadas, porque pagar un monto de 4 millones y tanto, no importa el monto, puede haber sido 20 mil, 15 mil pesos, pero que no se explique retención, tomando como referencia que en condición de que, claro, y mucho más cuando se habla de 15 años de retención de emolumentos o salario o pensión, verdaderamente deja mucho que decir ese sistema financiero, contable de la Fuerza Armada, en este caso. Por eso nosotros estamos pidiendo que nos expliquen en función de qué retuvieron eso, porque si tú le retienes ubíquete en el salario de un alistado, 15 mil pesos, y le retienen el 40%, porque es igual. Sí, un alistado puede ser igual que un general. Y le retienen el 40% un alistado. ¿Cuánto le estaría quedando de su salario básico? ¿Cuánto? Y además de eso, ¿qué texto es que dice que se le retiene eso? Pero además de eso, dice la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas que cuando un oficial que pasa el límite de los 20 años se le pensiona, hay que darle una liquidación. Yo estoy pidiendo ahora y reto que me presenten frente al país o que se lo remitan a las periodistas que ellas tienen para difundirle su información, con el debido respeto de mucha gente que hay en la Junta de Retiro, que creo que no tienen por qué cargar con la responsabilidad ajena, creo que no tienen razón para cargar con la responsabilidad de hechos que otros cometieron, pero lo estoy retando para que le expliquen al país dónde está el cheque de la liquidación, además de una serie de salarios que se estipula en unos capítulos de la ley de las Fuerzas Armadas. Pero es que no puede haber ese cheque porque si no tenía tiempo de pensión, no pueden emitir un pago por ese concepto porque no hay, no califica para la pensión. Entonces, fíjate. O sea, que como quiera habría una contradicción. Correcto. Entonces, fíjate dónde entra la contradicción, donde se le ha dicho al país, Pepe Goico mintió. Pero resulta que quienes se aventuraron a hacer esa afirmación falaz, nunca contrastaron a la otra parte, para decir, mire, nosotros que buscamos la información de manera equilibrada con la finalidad de rendir un servicio a la comunidad basado en la objetividad o mínimamente en la objetividad, queremos que usted nos dé sus argumentos, su explicación, lo que usted quiera, porque nosotros tenemos esta otra razón. Entonces, bajo ese marco de que él no está pensionado, de que no hay un decreto, de que no le pagaron su salario porque no se lo han pagado, le pagaron una parte de los salarios. ¿Se recibió ese pago qué fecha? Ese pago es del 2018, ya. Es el famoso cheque de los 4 millones. Bien, pues vamos que a ver. Que no ha sido ignorado ni negado de parte de Pedro Julio Goico Guerrero. Nunca ha dicho que no recibió el pago. Ahora, en condición de salarios. No salario y salario entonces recortado. Pero muy recortado. Vamos a ver en el próximo segmento de 2018 a 2022, estos 3 años que ha sucedido y hoy, abril 2022, cuál es la situación del militar o exmilitar Pepe Goico con referencia a toda esta situación y de un posible reintegro que se mencionó hace unas cuantas semanas que causó pues mucha atención de que pudiera ser reintegrado, pero ya con esa explicación es que pudiese ser que tampoco amerite ser reintegrado porque es posible que esté activo. Bueno, por lo menos en el decreto que no ha sido derogado, él permaneció en condición de jubilado. Hay una sentencia que ordena que se le reconozca
que es definitiva. Y por tanto, yo no ¿Y ese sé decreto fue correcto? no, es que el decreto es violatorio de la ley. Entonces, Por eso, técnicamente dice la no Constitución, estaría pensionado. no, dice la Constitución, Si hay son una nulos resolución todo decreto, de un toda tribunal, resolución. podría decir que está activo. Correcto. No, pero además de eso, dice la propia Constitución, son nulos todo decreto, resolución, leyes, que sean contrarias a la Constitución. Y faltaban 25 días que Correcto. querían... Pueden faltarle horas, Sí, y como quiera se está violando la ley. ya. Y el presidente de la República es la máxima autoridad que tiene que ser el primero en cumplir la ley porque es el que marca el ejemplo a los demás. Y además de eso no tiene más derecho que ningún ciudadano. El presidente tiene privilegios, pero no más derechos. Tiene iguales derechos que tú y que yo. Y que el que menos tiene que ser arbitrario en la toma de decisiones es el presidente de la Pero República. pienso que no fue una actitud hecha con arbitrariedad la emisión de ese decreto, porque como dije al principio, habrá quizás otros casos similares que pase inadvertido lo de los 20 años mínimos, si no hay una justificación para poner en retiro. No sé, es lo que uno piensa, No, el presidente- viendo tantos retiros que ha habido durante tantos años. Es que el presidente es abogado, el presidente conocía muy bien la bueno, ley. ya, lo dijo Manny. El presidente es abogado. Está bien. Retornamos en unos instantes a la parte final de la hora 22, hoy con Manny Sierra, hablando sobre este interesante tema de Pedro Julio Goico Guerrero, Pepe Goico. En breve volvemos. Bien, hemos visto la explicación que ha dado durante todo el desarrollo del programa el abogado Manny Sierra sobre la puesta en retiro de su carrera militar en 2004 al coronel Pedro Julio Goico Guerrero, y me gustaría conocer ya después que en 2018 se recibe un avance a salarios o a lo que fuese de muchos años sin recibir un solo centavo, desde 2004 hasta esa fecha. ¿Cuál es hoy día la situación de intención legal de ustedes y el señor Pedro Julio Goico Guerrero? Nosotros seguimos entendiendo que el decreto fue irregular, un tribunal ordenó su reintegro, es una sentencia que es definitiva, que no hay forma de destruirla. ¿Cuándo se emitió esa sentencia? No, esta sentencia la emitió la tercera sala del Tribunal Superior Administrativo, es de fecha 12 del mes de octubre del 2021. No fue recurrida. Tomando como referencia los elementos que aquí se han presentado. Sí, correcto. Nosotros Y respecto a la parte económica, ¿qué menciona esa sentencia? No, la parte económica dice la sentencia que lo que único que señala con mucha claridad, en la parte cuarta, en el dispositivo cuarto, dice, cuarto, ordena el pago de los salarios dejados de percibir. No dijo que le paguen, no, los salarios dejados de percibir por el señor Pedro Julio Goico Guerrero por sus funciones que desempeñaba en el Ministerio de las Fuerzas Armadas hasta el momento del cumplimiento de la presente sentencia. Bien, hace 4 o 5 meses Es correcto. de esa sentencia, ¿a quién le corresponde ejecutar el dispositivo de esa sentencia? Esa sentencia, hay un órgano que se llama el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, que sencillamente en una junta que hace, toma la sentencia y mediante un oficio, porque no son deliberativos ni pueden cuestionar una sentencia de un tribunal del país, Ya. y le remiten con un oficio al presidente de la República a los fines de que se le dé cumplimiento a la misma. Si no se hace ¿Ocurrió así, eso? no. Se ha estado barajando la posibilidad de que la Junta de Retiro, que lo han puesto varias veces en agenda, le dé cumplimiento a eso. Y me parece a mí que pudiese estar comprometiendo la responsabilidad civil por no hacer de los actuales miembros
de ese organismo superior, el Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, en no colocar en agenda esta sentencia para ser debidamente remitido al Poder Ejecutivo. Esa es la única función que tienen ellos. Yo me pregunto algunas veces. ¿Ha debido hacerlo ya? Sí, entonces, ha debido hacerlo. ¿cómo podría indicarse en qué momento pudiera llegar esto a calificarse como desacato? Bueno, ya nosotros lo estamos entendiendo como un desacato. Y así no podemos apostar a la institucionalidad del país. ¿Y respuesta hacia ustedes? Ninguna. Está repitiéndose se ha colocado en la mesa, la misma situación que en administración. Se ha colocado en la mesa y es posible que alguien haya filtrado de los 12 miembros, uno de los 12 o 13 miembros que conforman ese organismo, haya filtrado el oficio que se remitió desde el ministro de las Fuerzas Armadas a través del consultor jurídico para que ese tema sea puesto en agenda y se conozca. Pero no es conocerlo para decir si ejecutan o no la sentencia. Ellos no son para que se cumpla el procedimiento y se remita el oficio al Poder Ejecutivo. Que es lo que dice la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas en el artículo 41. Próximo paso de la parte jurídica que representa a Pedro Julio Goyco Guerrero ante esta nueva situación. Nosotros tenemos todo el tiempo para esperar. Si tuvimos en el sentido de que tuvo el señor Goyco, 14 años para que comiencen a pagarle sus salarios, tiene la misma tranquilidad de esperar para que se le cumpla su sentencia y que aquellos que por desidia, descuido, desinterés desacaten esta sentencia, correrán la misma suerte de ser demandado en su patrimonio personal. Ahora me entero que con la finalidad de no cumplir la sentencia, desde la Junta de Retiro o algún cabeza caliente, ha comenzado a querer decir que eleven una acción en tercería. Y yo creo que eso es una forma de despreciar la institucionalidad. Y es vergonzoso que las instituciones que están para cumplir con la institucionalidad se presten a eso. Te quiero agregar que no es solamente ese caso que yo tengo. Yo tengo, por lo menos en mi despacho, 10 sentencias en contra del Ejército de la República Dominicana y del Ministerio de las Fuerzas Armadas por oficiales que han sido reconocidos en los tribunales porque fueron cancelados arbitrariamente y se niegan a ejecutar las sentencias desde las Fuerzas Armadas. Y estoy liquidando por el orden de los 50 millones de pesos por concepto de indemnización en contra del Ejército de la República Dominicana y del Ministerio de las Fuerzas Armadas porque se niegan a cumplir con las sentencias. El Tribunal Constitucional tendrá en su momento que emitir una sentencia que va a estremecer ese comportamiento contrario a la institucionalidad del país, porque ¿de qué le sirve a un juez producir una sentencia, agotar tiempo, quitar el espacio a otros ciudadanos posiblemente, y que entonces las sentencias que se produzcan, estas instituciones que están sujetas a cumplir con el mandato de los órganos jurisdiccionales, las desacaten? Eso es un asunto grave para la institucionalidad y grave inclusive para los mismos que están ahí, porque mañana ¿qué quita? Que llegue un gobierno y ellos también no se han cancelado. Y entonces todos esos hechos de esos otros oficiales también viene cayendo dentro del aspecto de la retaliación que mencionabas al principio. Bueno, es que la vida militar es complicada. Unos lo hacen por temor, otros no dan una explicación, pero ahí vamos, ahí tengo la sentencia. Va dejando una imagen que queda muy mal parada, la idoneidad, la sobriedad, la equidad que debe primar en el actuar militar, no solamente hacia afuera, sino como vemos ahora internamente. Fíjate, posiblemente eso no se dilucidaba anteriormente porque no había una constitución que abría un abanico de derechos. La constitución del 2010 ha abierto una serie de derechos en beneficio de los ciudadanos
incluyendo de esas instituciones que se manejaban mucho por la parte disciplinaria, donde se atropellaban los derechos de muchos de los agentes, de los miembros, los oficiales subalternos, y que ahora han salido a reclamar. Entonces está establecido un esquema que trasciende y va cruzando en el tiempo, porque hablamos de que esta situación, en el caso del señor Goico, inició en 2004, pero 2022, con los casos de los 10 militares oficiales que mencionas, pues se mantiene también en el tiempo una actitud similar, y eso habla muy mal. De hecho, yo tengo demandas particulares, ¿verdad?, patrimoniales en contra de ex jefes del Ejército de la República Dominicana, porque se han negado a ejecutar una sentencia definitiva, y los he demandado en su patrimonio, y los procesos están en los tribunales, y van a llegar al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, no tengo la menor duda de que va a emitir una sentencia, porque de la única forma que se rompe con ese círculo vicioso dañino es que este máximo tribunal, y pasa, tú me referías en estos días a la sentencia de un ciudadano, abogado, Ramón Emilio Concepción, que está sufriendo un proceso muy similar. O sea, no solamente se da en los institutos castrenses, también se da en instituciones públicas. Sí, en ese caso es abiertamente un desacato a la sentencia del Tribunal Constitucional, nada más y nada menos. No, porque estos tribunales, que aunque no sean constitucionales, son tribunales que ejecutan en el aspecto de los derechos fundamentales, es decir, son los hijos del Tribunal Constitucional. Por tanto, ¿en la rama militar? No, las sentencias que vienen del Tribunal Contencioso. Tribunal Contencioso, correcto. Es decir, que el Tribunal Constitucional ve que el desacato de estas sentencias del Tribunal Superior Administrativo es un desafío a la institucionalidad y a la garantía de los derechos constitucionales establecidos en la Carta Magna en beneficio de los ciudadanos. Bien, gracias, doctor Manny Sierra, por hablarnos sobre este caso, y queda verdaderamente, después de este conversatorio, el televidente lo ha visto, un sabor amargo de conocer que actitudes, quizás uno podría entender personales, en el ámbito militar, en el mando militar durante años, se mantienen en nuestras instituciones castrenses, y eso verdaderamente no es agradable saber que existe, de acuerdo, por supuesto, a lo que hoy hemos visto y escuchado por parte del doctor Manny Sierra, a quien agradecemos haya estado con nosotros. Cómo no. Muchas gracias a ti. Bien, señores, hasta la próxima en la hora 22.